Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos en la radio, una noche más, con la posibilidad que Dios nos entrega, ¿no? De poder ser de bendición para sus hijos, para su pueblo, ¿eh? Para aquellos que necesitan oír en este tiempo un mensaje distinto, un mensaje que pueda traer una dirección para nuestros tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles y de eso se trata, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de tiempos difíciles no hablamos de economía, solamente lo dejamos en las manos de Dios, pero sí estamos hablando de tiempos donde el enemigo se ha levantado y quiere atacar y destruir a los hijos de Dios. Ese es el tema que queremos tomar en este tiempo, ¿no? Y reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Porque a diferencia de los que no conocen o que no tienen a Jesucristo en su corazón, es que ellos no encuentran la respuesta ni la salida, ¿no? Entonces, a nosotros muchas veces, aún con Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas, nos cuesta entender que cómo será nuestro mañana. Imagínense en aquellos que no tienen el beneficio de ser hijos de Dios, de conocer a un Dios poderoso, un Dios que de continuo siempre bendice tu vida. Patricia Ferragini, Dios bendiga tu vida. Qué alegría hoy esos mensajitos junto a Miguel, gente hermosa en el Señor. Realmente los extrañamos mucho, pero Dios sabe que en algún momento nos vamos a volver a encontrar y poder compartir un tiempo donde Dios entrelaza a aquellos que une a través de su espíritu. Hubo una unidad de espíritu y los caminos no hacen que los espíritus sigan unidos y entrelazados. Como les iba contando, ¿no? Estamos hablando de tiempos distintos, tiempos diferentes, donde si estamos difícil o sentimos nosotros que apremio, cuanto más aquellos que no tienen a Dios en sus corazones, ¿no? Qué hermoso beneficio, ¿no? Es como tener guardadito ahí un ancho de espada, ¿no? Y uno siempre tiene guardadito en la manga, ¿eh? Pero yo creería que más que tenerlo guardadito en la manga, es más importante tenerlo aquí en el corazón. De eso se trata. Y saber que tenemos algo que puede darnos la salida y la solución en los momentos difíciles, ¿no? Bueno, recuerden que ayer estuvimos hablando sobre Jeremías, un profeta bien direccionado conforme al corazón de Dios, el cual, a pesar de cuál fuere la palabra que Dios le daba, aunque tuviera que pagar un alto precio, él lo daba, pero siempre él ponía por delante y él decía, vino a mí palabra de Jehová, ¿no? Él no decía, yo pongo esto, ¿no? O Dios me habló. Miguel Rolón, Juventud Viva de Iglesia de la Ciudad, con deseo y con hambre de aprender de la palabra, ¿no? Así que bendigo tu vida, Miguel, que Dios te siga bendiciendo y usando, ¿no? Y como les decía, ¿no? La importancia de en estos tiempos tener alguien que nos esté compartiendo una instrucción. Pero muchas veces el tema de tener alguien que traiga revelación de parte de Dios, está la otra parte, que la gente no quiere oír las verdades de Dios, quiere oír la verdad de este mundo, ¿no? Que en este mundo hay problemas y quieren que te digan, y sí, está bravo, ¿no? La vamos peleando, En Cristo tenemos la victoria asegurada, no tenemos que pelear nada. Él peleó por nosotros. O sea, nosotros tenemos que seguirle y saber que con Él tenemos la victoria
asegurada, sin lugar a dudas. Él ya venció. ¿Y dónde? En la cruz del Calvario. Allí Él derrotó al enemigo y no tiene ni arte ni parte en tu vida. Más que la que vos le digas, que le entregues, ¿no? Si el enemigo tiene una legalidad en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu trabajo, no viene de parte de Dios, viene que tú le has entregado el derecho de que Él maneje tu vida. Fuimos pagados por sangre preciosa y fuimos libres. Después, si volvemos a querer atarnos, ya eso es una decisión muy, pero muy personal. Hay actitudes en nuestra vida que parece que extrañamos vivir en libertad y queremos tener algo, una reja de por medio, ¿no? Hay gente que hay una necesidad imperiosa de sentirse atado, prisionero a distintas circunstancias. Pero si a alguien debemos de estar atados o esclavizados, o más que esclavizados, sentirnos atados, ligados a Él, era Jesucristo, ¿no? Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia. La prisión que él sentía en su corazón era que él estaba preso del amor de Jesús, ¿no? Y cuando eso sucede, las cosas cambian, ¿no? No sos vos más en ti, sino Dios a través de ti. Y cuando Dios toma control de tu vida, ya no sos más el mismo. Nadie que ha llegado a los pies de Cristo y conoció la voz de Dios, su vida sigue siendo la misma. ¿Cómo podemos conocer cuando una persona conoce de Dios? Es que su vida es transformada. Si la transformación no se hace presente, es porque todavía no está el conocimiento de Dios en él, ni la transformación, ¿no? Porque cuando Dios entra, Él cambia y transforma. No podemos decir que conocemos a Jesucristo y seguir teniendo la misma vida que en el pasado. Cuando llegamos a los pies de Cristo, a partir de ahí, que le recibimos en nuestro corazón como el Salvador de nuestra vida, dice, he ahí, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. O sea, que desde ese momento, todas son hechas nuevas. Para atrás el Señor lo entregó, lo puso al fondo del mar, déjalo que se hunda. De ahí empezamos a caminar como nueva criatura, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, cuando le reconocimos como el Salvador de nuestra vida, ahí empieza el segundero de tu vida en Dios empieza a funcionar. Lo pasado ya quedó atrás, ¿no? Pero, a ver, muchas veces la gente dice, lo pasado, pasado es. No, sí, debiera de ser así, ¿no? Pero tenemos que entender que llegamos a los pies de Cristo, ahí recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, y ahí, de he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Desde ese momento, todo es hecho nuevo. O sea, que el reloj en el Señor empieza a funcionar desde el momento que empezaste y recibiste a Jesucristo en tu corazón. Y ahí sí, lo pasado el Señor lo echó al fondo de la mar. Pero como tenemos una vida nueva, de ahí en adelante tenemos que cuidar celosamente de no ofender a Dios con nuestro accionar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es muy fácil o muy comúnmente se dice, recibimos una palabra y cuando esa palabra nos dice, aquí todas son hechas nuevas, claro, sí. Pero también tenemos que pensar que quizás tenemos 30, 40 años de evangelio y en esos 30, 40 años hay cosas que han estado desordenadas y cuál tienen que ser ordenadas y probablemente por alguna de ellas tengas que enfrentar, ¿no? Algún castigo o alguna reorientación para que puedas
llegar el momento de que Dios te llame a estar delante de la presencia de Dios y no dejar maldiciones a tus hijos, ¿no? De eso se trata, ¿no? No decir todos los días, Señor, renueva sus misericordias. Bárbaro, ok, perfecto. Gloria a Dios, bendito eres, Señor, porque todos los días Él renueva sus misericordias. Pero no tenemos que pensar nosotros que todos los días Él olvida nuestros pecados. Cuando caminamos en el nueva criatura, ahí todo empieza a funcionar. O sea que cuando no conocíamos a Dios, vivíamos de una manera. Pero al llegar a los pies de Cristo, no podemos seguir siendo el mismo. Tiene que cambiar nuestra actitud. ¿Y cómo reconocemos que alguien oyó del Señor? Porque su vida es cambiada. Su vida es transformada. Su lenguaje, su mirada, su manera de pensar, su manera de hablar. Dios transforma su vida. Y por eso que Dios desde los tiempos antiguos, desde el principio, dice que Dios envió profetas. ¿Para qué? Para que nos dieran una instrucción de vida. Y aún teniendo profeta, les costaba entender. ¿Por qué? Porque lo que el profeta les decía no era lo que ellos querían oír. ¿Me van siguiendo? Presten atención, que esta noche el Señor va a aclarar la idea. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que en el afán, en el anhelo, en el deseo de querer bendecir tu vida, sueltan palabras de hombre para endulzar tu oído, ¿no? Y no solo que endulzan tu oído, pero también producen confusión. ¿Por qué? Porque quizás necesitabas una palabra de corrección y el hombre te dice una palabra como que todo está bien y que todo lo que viene por delante es mejor, ¿no? Y no nos da la dirección para reorganizar nuestro GPS, ¿no? Y como que pensamos que está todo bien, que no hemos errado, que no nos hemos confundido y seguimos adelante. Y seguimos arrastrando una mochila, la cual, si la palabra viene direccionada, puede decir, bueno, hasta acá un quiebre, ¿no? Y de aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando llega la palabra de que vos querías oír, ¡ah, gloria a Dios! Pero cuando llega la palabra que no te gusta, las cosas cambian. A Jeremías le pasó. A vos puede que te pase, ¿no? Si aún a Jeremías, tremendo siervo de Dios, profeta de Dios, por dar su palabra, iba preso, después lo pusieron en una cisterna, siempre lo perseguían. ¿Por qué? Porque él hablaba lo que Dios decía que hablase, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Hoy hablaba con Claudia y los otros días les comentaba, ¿no? Un término muy normal que dice que en boca cerrada no entra mosca, ¿no? Y hay veces que hablamos cuando el Señor dirá, ¿quién te dijo que hablaras? ¿Quién puso esas palabras en tus labios? Yo no fui. O sea que si hay una palabra que no es dada por Dios, es palabra de hombre, la cual, ¿qué puede hacer? Traerte una confusión o respaldar tu error. Quizás hay algo que tiene que ser cambiado y se te viene y te dice como que Dios te va a abrir puertas y vos decís, bueno, estoy bien, bárbaro, gloria a Dios. Si así venía bien y el profeta me soltó algo más, gloria a Dios. Pero si estás caminando como en el barro y viene una palabra que te direcciona, que te exhorta, que te hace pensar que quizás te has equivocado en muchas áreas, que hay algo que tiene que cambiar, no te gusta, ¿no? Bueno, Jeremías era ese siervo, ¿no? Miren qué tremendo. Vamos a leer palabra de Dios que está en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 39, y el título es La caída de Jerusalén. Recuerden que estos días atrás el profeta Jeremías
le venía hablando al rey Sedequías cómo se tenía que manejar, pero él no quiso entender esta palabra, no tomó la palabra. Ese es el secreto, ¿no? El profeta Jeremías, Dios usó al profeta Jeremías para impartir una palabra de salvación al rey Sedequías, a los hijos, a las nueras y al pueblo, ¿no? Porque este Sedequías era bastante, confabulaba bastante y decía, en ciertas áreas él tomaba decisiones, en otras decía, yo, muchachos, no puedo hacer nada, hagan ustedes lo que bien le parezca, ¿no? Cuando las cosas le convenían, tomaba dirección, cuando no le convenía decía, yo esto no lo puedo manejar. Ese era Sedequías. Y eso muchas veces sucede en la actualidad, ¿no? Cuando tenés que tomar una decisión, decís esto, la cual te beneficia, tomás la dirección y sí. Pero cuando tenés que tomar una dirección, una elección correcta, y vos ves que hay cosas en tu vida que no respaldan esa decisión, ahí las cosas cambian, ¿no? Es como que decir, bueno, muchachos, yo no puedo. Bueno, este era Sedequías, el rey de Judá. Y vamos a leer esta palabra que está en Jeremías, capítulo 39, versículo 1 en adelante. Presten atención y si hay alguna duda, abrí tu Biblia. Yo tengo versión Reina Valera 1960, o sea cual sea, tomalo, pero lo que hablamos todo está aquí en la palabra de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento. Bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre y te agradecemos por esta oportunidad de poder entregar palabra a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y que esta palabra venga direccionada y guiada por ti, Señor. Que cada palabra que digamos seas tú en nosotros y no palabra de hombre. Te damos gracias por esta oportunidad y pido que estés bendiciendo a cada uno de los que estén conectados y aquellos que se van a conectar en el transcurso de los días. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra. Y dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron, ¿no? Dice que cerraban la ciudad y nadie podía ni entrar ni salir, ¿no? Así era como sitiaban una ciudad. Y dice, y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha entre el muro de la ciudad. Y dice, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio de Nergal, Cerecer, Samgar, Sarsequim, el Rabsarim, Negarsereb, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Yo siempre digo Juan, Pedro, Felipe, ¿no? Es más sencillo, ¿no? Mire, eso eran nombres hebreos, ¿no? De israelitas. Y dice, y viéndolos en el 4, estamos por el 4, 39:4, y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de la ciudad, por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y le sentenció. Y ahora vamos un poquito para atrás, ¿no? Ustedes recuerden que Jeremías soltó una palabra para este hombre tan necio, ¿no? Que le había dicho, y vamos al capítulo 38, miren lo que le había dicho. Este rey Sedequías, que por momentos decía tener autoridad, por momentos no, por momentos decía, dime lo que Dios tiene para decirte, y no te mataré, pero cuando le decía lo que Dios había puesto en labios de Jeremías, cambiaba, lo quería matar. Y eso sucede muy a menudo, ¿no? Cuando queremos oír palabra de Dios y lo que viene de Dios no es lo que nos agrada. Eso es todo un tema. Solamente recibir lo que nos conviene, pero muchas veces en lo que no nos conviene es donde Dios empieza a obrar. Es bueno recibir esa instrucción, esa palabra que te hace pensar, wow, seguramente me estoy equivocando. Por eso hay cosas que no se me dan, ¿no? Y miren lo que como les dice. 38, versículo 16. Y dice, y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de los varones que buscan tu vida. Yo no te mataré de aquellos que buscan tu vida. Él no, los otros sí. Es como muchas veces decir, mirá, la instrucción no les gustó a ellos. Yo sí, a mí me gustó, pero no cambié. Era algo así, ¿no? Los que lo querían tomar la vida eran los otros, él no. Y dice, quería recibir la instrucción. Y le dice, vive Jehová, que no te mataré, ni te entregaré en mano de los varones que buscan tu vida. Y entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Prestan atención, esto le dijo en el capítulo anterior, pero Sedequías no le gustó. ¿Por qué? Dice, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y le dijo, pero si tú no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Miren qué tremendo, le dio las dos opciones, le dijo, esto va a suceder si oís la voz de Dios y esto si desechás la voz de Dios. Y muchas veces Dios nos habla y nos dice, mirá, esto que estás haciendo a mí no me gusta. Si seguís, vas a terminar incendiado en el lago de fuego, allí, en el mismísimo infierno. Pero si obedeces mi palabra, tu alma vivirá, como le dice acá, ¿no? Tu alma vivirá. Si no, marche preso para abajo, ¿no? Pero este Sedequías ni consideró la palabra que le había dado Jeremías. Le dio las dos opciones, el bien, lo bueno y lo malo, ¿no? Y seguimos, y sigue diciendo, y dijo Jeremías, como él no se quería entregar realmente, empezó a poner excusas, ¿no? Muchas veces nos sucede cuando no nos hacemos cargo de nuestros errores y decimos, pero aquel que conoce mi error me va a acusar, ¿no? Y miren lo que le dijo el rey Sedequías. Y Sedequías, y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos
que se han pasado a los caldeos, ni siquiera de los enemigos, sino de los que estaban con él y que habían entendido que se tenían que correr del lado de él, ¿no? Aquella gente que entendía que Sedequías estaba haciendo lo malo, pero no reconocía su error y decía que ellos, por buscar la salvación de su vida, lo iban a acusar. No, sinceramente, ellos lo que querían era resguardar su alma y Sedequías que hiciera lo que bien le pareciera, ¿no? Ni aún así, en estas circunstancias, se quiso hacer cargo de sus errores. Siempre acusaba a otros. Y esto muy a menudo suele suceder, ¿no? Cuando Dios te da la oportunidad y buscas excusas, decir, pero aquel me va a acusar, no me entrego porque aquel me va a acusar y encima me van a humillar, ¿no? Algo así. Y dijo en el 20, dice, y dijo Jeremías, no te entregarán. Y acá viene lo importante. Oye la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Y como dijimos anoche, la palabra de Dios te dice, oye la voz de Jehová que te dice, toma el camino correcto, endereza tu camino, endereza tus sendas y vivirás, ¿no? Miren qué tremendo, en el versículo 38, versículo 20, y vivirás. Y le dice, pero si no te entregas, si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Te diré lo que no querías oír, ¿no? Y dice, sacarán pues todas tus mujeres, tus hijos, y se las entregarán a los caldeos, y tú no escaparás de su mano, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemarán a fuego. Qué increíble lo que sucedía. Él decía no tener tanta autoridad con cierta gente, pero por momentos él era la cabeza. Y miren lo importante de todo esto, es que el pueblo iba a sufrir la consecuencia de un rey que no quería oír la voz de Dios. Porque el versículo 20 le dice, oye la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien. Entonces, hoy en esta noche, tenemos que entender que en muchas oportunidades, como cabeza de hogar, Dios te dice, oye ahora mi voz y te irá bien. No escuches el que te dice, y sí, está difícil, porque el dólar sube, ahora el lunes pega una subida, y informarte, alimentarte con lo que el mundo vende, ¿no? Ellos quieren vender de su porquería enlatada, de que todo está mal, que todo va a ir de mal en peor. Seguramente porque la palabra dice que los tiempos de Dios se han acelerado, pero tenemos que tener bien en claro que tenemos un Dios que nos ama, que nos guarda, y que quiere deseos de bien. O sea que, aunque vengan tiempos difíciles, Dios va a guardar nuestra vida, ¿no? Y debido a su mala decisión, el pueblo tuvo que pagar el precio de su rebelión. Mira lo que dice 24. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa esta palabra y no morirás. O sea, primeramente le dijo, dime la palabra y no te mataré. Y después, como había recibido algo que no quería oír, ya lo amenazó. Y muchas veces hay gente que no te mata físicamente, pero te mata con sus comentarios, con sus habladurías, con sus miradas. Hay gente que usa ese sistema y te mata emocionalmente, ¿no? Entonces, es todo un tema el no querer reconocer su error. Dios habla al pueblo, a su pueblo, y en esta noche Dios habla a vos que estás del otro lado. Dios te quiere decir
su palabra, está en el 20, dice, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien. Yo simplemente me gustaría compartir aquí, mostrarle que no es palabra de Juan. Está acá en el versículo 20 que está marcadito, dice la palabra, ¿no? Tengamos mucho cuidado de decir lo que la gente quiere oír, ¿no? Digamos lo que Dios pone en nuestros labios. Si no pone palabra, boca cerrada, porque no sea cosa que por hablar palabra de hombre confundamos a otros y traigamos maldición para nuestra vida, ¿no? Bueno, volvemos al 39. Vemos que tuvo la oportunidad cuando se sintió sitiado, Sedequías, dice que rey de Judá, dice, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto, ¿no? No entendió nada, así, un cabeza de choclo, una persona que su ego fue tan grande que no entendió que de su decisión dependía, de la decisión de uno, dependía su vida, sus siervos, sus hijos, sus hijas y el pueblo de Judá. ¿Y él qué hizo? Huyó. Pero el Señor le había dicho, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. ¿Y él qué hizo? Todo lo contrario. Y dice que los siguieron, los apresaron, los príncipes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y dice, y soltó una sentencia, y le sentenció. Y mire lo que dice el 6, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. ¿What? ¿Qué pasó? Si el Señor te había dicho que si te entregabas prontamente, tus hijos, tus hijas, vos mismos ibas a ser libre, o iba a salvar su alma, como dice acá, salvarás, tu alma vivirá. No sé si tu cuerpo, pero tu alma vivirá. ¿Por qué? Porque iba a obedecer palabra de Dios. Y eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces nos cuesta obedecer la palabra de Dios y pensamos que por sobre todas las cosas somos la Coca-Cola del desierto, que el ministerio de Dios no puede seguir si nos pasa algo, que el Evangelio se para si Radio Génesis un día no transmite palabra, o una iglesia se cerró por X circunstancias, ¿no? El enemigo ha cerrado tanto el entendimiento que creemos que Dios necesita, sí o sí, que somos inevitables para que la obra de Dios se cumpla. Y no es así. Entonces vemos que Sedequías, debido a que no oyó la voz de Dios, dice que sus hijos fueron degollados. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Riba. Aún delante de sus ojos tuvo que ver el precio que pagaron sus hijos por su descendencia. Y asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. No solo a los hijos, sino que también a los nobles. Y sigue, ¿no? Y dice, y miren lo que dice el 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. O sea, cabezón, ¿no entendiste? Tus hijos murieron, los nobles, los príncipes de tu reino, y aún te costó la vista, ¿no? ¿Para qué? Para que entendiera que como castigo había sido encima, había sido engrillado. Y muchas veces
el enemigo pone grilletes en nuestra vida. Primero, saca los ojos para no ver la realidad de nuestro error. En muchas oportunidades también pone grillos para tenernos presos de la desobediencia. Porque ¿qué es lo que había hecho Sedequías? Había desobedecido la voz de Dios, ¿no? No había desobedecido a Jeremías, había desobedecido al hombre que Dios, al instrumento que Dios usó para o bendecirlo o que se cumpliera el castigo. Y él no lo quiso oír. Y dice el 8, y los caldeos pusieron a fuego a la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Miren lo importante de la decisión, la importancia de tomar una decisión. Uno, vos que estás del otro lado, vos, yo, ¿no? Como cabeza de hogar, en mi caso, ¿no? En el cual Dios te da la posibilidad de que de salvar tu vida, los de tu casa, tus hijos y tu generación, por volverte al camino correcto de Dios. Sedequías no quiso oír porque no le gustó la palabra, ¿no? Cuando la palabra viene bien, ¡ah, gloria a Dios! ¡Qué lindo, qué tremendo! El Señor está soltando palabras. ¡Ah, gloria a Dios! Pero en algún momento tengamos presente que Dios tiene que soltar corrección, dirección. ¿Por qué? Porque muchas veces se camina en el camino de Dios, pero tenemos que ser redireccionados. Ahí salió la palabra. Redireccionado, ¿no? O sea que vamos sirviendo a Dios, pero poco a poco, ¿no? Nos vamos alejando con pequeñas cositas. Y Dios configura el GPS y dice, por este lado, ¿no? Pero cuando lo configura es a través de palabra que no queremos oír, pero que es de redireccionamiento. ¡Wow! Palabra tremenda, ¿no? Y miren lo que dice el 9. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, y con todo el resto del pueblo que había quedado, vemos que Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, ¿no? Aquellos que habían quedado fueron transportados por el capitán de la guardia, Nabuzaradán. Miren, presten atención a esto, ¿no? Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y le dio viña y heredades. ¿Qué pasó acá? Aquellos que se sentían con poder, que tenían cosas, fueron llevados presos. ¿Por qué? Porque ellos también eran parte de ese sistema corrupto que tenía Sedequías. Y fueron llevados presos a Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que los pobres y humildes se les fue entregado, dice acá, dice a los pobres, hizo quedar en la tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. ¡Wow! Gloria a Dios, qué tremenda palabra, Dios. Dios, algunos quedará llevar lejos para que enfrenten sus malas decisiones, pero a otros Dios va a posicionar que el que no tenía nada, el Señor le va a entregar tierras y le va a entregar algo más que la tierra, heredad, como hijo de Dios. De eso se trata. Yo, cuando me vaya de aquí, desde esta tierra, si he estado trabajando, me llevaré la tierra que esté en mi cuerpo, pero nada más podremos llevarnos. Pero la heredad, como hijo de Dios, esa es mía. Esa es mía. Les entregó la heredad a aquellos pobres, pero fieles
que creían en Dios. Y dice, y Nabucodonosor cuida de Jeremías. Mire lo que dice el 11. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Oh. Miren qué tremendo redicción. Wow. ¿Cómo rediccionar? Ahí, está complicada la palabra. Dios direccionó la vida, se ríe Claudia, la vida de Jeremías, ¿no? Que de estar preso en la cárcel, preso en cisternas, el Señor lo posicionó en un lugar y le entregó a alguien que él le iba a dar instrucción. Miren cómo habían cambiado la situación de estar preso. El rey reconoció lo que Jeremías portaba. Y muchas veces habrá gente que no pueda discernir lo que portás, pero el rey sí quiere darte una nueva dirección a tu vida. Le quiere dar una nueva dirección a tu vida. Te quiere posicionar de una manera distinta. La vamos a practicar esa palabra. Te quiere posicionar para aquellos que no te ven, que te han desestimado, que no te han tenido en cuenta. Dios te va a poner en ese lugar. Porque dice, tómale, esta es palabra del rey, a Nabuzaradán, ¿no? Capitán de la guardia. Y le dijo, tómale y vela por él, cuida de él, vela por él, que no me le vayan a tocar un pelo, vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él, como él te dijere. Pasó de ser canillita a ser campeón, ¿no? De no tener nada, de estar preso en el patio, de estar en una cisterna, en ese lugar cenagoso que muchas veces nadie quiere caminar, pero por X circunstancias hemos caminado en esos lugares. Dios lo posicionó para que lo cuidaran y que le obedecieran. Miren qué tremendo. Miren lo que dice el 13. Y envió por tanto a Nabuzaradán, capitán de la guardia, y acá, presten atención, a Nabuzazban, el Rapsita, Nergal de Soaré, el Rabmag, y a todos los príncipes del rey de Babilonia. O sea, Nabuzaradán era uno, era el capitán de la guardia, pero este Nabuzazban era otro, ¿no? El Rapsita era el jefe de los príncipes, y les entregó que velaran por él. Y dice el 14, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalia, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a su casa, y vivió entre el pueblo. O sea que, debido a la obediencia y a que había hecho la voluntad de Dios, Dios premió la vida de Jeremías y lo sacó de ese lugar y lo puso en un lugar donde tuviera gente que le sirviera, que le oyere la voz. Recuerden que en el día de ayer soltamos una llave, ¿no? Que cuando él estuvo, no sé si se acuerdan, cuando él estuvo preso en la cisterna, el pan se había acabado. ¿Por qué? Porque el que entregaba el pan, ¿cuál es el pan de vida? La palabra de Dios es el pan de vida. Y el que entregaba palabra de Dios era el que estaba preso en esa cisterna. Por eso que tuvieron que sacarlo. ¿Por qué? Porque no había pan, no había vida, porque Dios no podía hablarle a este pueblo. Miren qué tremendo.
Y miren lo que dice el 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla con Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. O sea que este etíope entendió que la palabra que había soltado Jeremías se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios que venía para mal y no para bien de este pueblo. ¿Por qué? Porque el que tenía que cambiar su manera de reaccionar, ¿no? de oír la voz de Dios, no quiso oír la voz de Dios. Y ese es un tema, muchas veces, cuando Dios te dice, mira, cambia tu situación porque te va a ir mal, ¿no? Acá vemos que el Señor le dijo, si te entregas enseguida al rey de Nabucodonosor, tu alma vivirá. Pero si no te entregas al rey de Babilonia, esta ciudad caerá en manos. Porque Dios ya había decretado, ¿no?, juicio sobre esa ciudad de Jerusalén, de Judá y la ciudad de Jerusalén, ¿no? Miren qué tremendo. Y este Ebed-Melech era etíope que estaba al servicio de Sedequías y tuvo el privilegio de ver él que la palabra que Jeremías había soltado se había cumplido. Este etíope, él daba fe de lo que había dicho Jeremías, que era cierto y que venía de parte de Dios. Y dice el 17, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. O sea, porque creyó ese etíope en que la palabra que Jeremías había dicho venía de parte de Dios, su vida había sido salvado, no iba a ser tomado como a espada. El botín más preciado que podía tener este etíope era su vida, ¿no? ¿De qué te sirve tener el botín, tener la riqueza del mundo y perder tu vida? Pero como botín, ¿por qué? Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Ese etíope había confiado, había creído que lo que Jeremías hablaba era verdad, ¿no? Así que Dios bendiga tu vida y en este tiempo tengamos mucho cuidado, ¿no? Cuando viene una palabra y queramos escuchar todo lo que nuestros oídos le agrada, ¿no? Y quizás si todo viene bien, hay algo que uno tiene que decir, pero también estaré haciendo las cosas, ¿no? Gloria a Dios, que es muy lindo, ¿no? Pero si llega una palabra que te redirecciona de una manera distinta, tómala, no te enojes y entendé que Dios te quiere cambiar tu situación para llevarte a una mejor lugar, una mejor posición. Así que vamos a ir dando cierre. Dios bendiga tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, en este tiempo por esta palabra. Te pedimos, Señor, para cuando llegue palabra tuya, que podamos tomarla, sea de bien. Toda palabra viene de bien, Señor, de parte tuya. Pero que podamos entender que esa palabra que no nos gusta oír, viene para direccionarnos y posicionarnos de una manera mejor para servirte. Te damos gracias, Señor, porque en el momento difícil, Señor, tú estás con nosotros. En los momentos buenos, tú permaneces fiel. Te agradecemos, Espíritu Santo, por esta palabra y te pedimos que tomes control de cada palabra, que pueda estar llevando instrucción y dirección a cada vida.
Espíritu Santo, obra y habla, Señor, y trae convencimiento de error de cómo estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos que sigas usando nuestras vidas y que toques el corazón de cada uno que vaya a estar escuchando este mensaje. Gente linda, Dios bendiga tu vida. Recordá, mañana 23 horas aquí por Radio Génesis para bendecir tu vida. Dios es bueno. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Gente linda, recuerden que Dios quiere bendecir en todo momento tu vida. No bajes los brazos, dale lugar a Él en tu corazón. No deseches lo que viene de Dios. Toma esa palabra para tu vida y empieza a cambiar para bendecir tu vida. Un beso grande, Dios te bendiga.